Una ecología integral. El Papa Francisco propone que nos detengamos a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. Ecología ambiental, económica y social. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. Cuando se habla de medio ambiente, se indica una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Cabe recordar que los ecosistemas intervienen en el secuestro de dióxido de carbono, en la purificación del agua, en el control de enfermedades y plagas, en la formación del suelo, en la descomposición de residuos y en muchísimos otros servicios que olvidamos o ignoramos. Por eso, cuando se habla de uso sostenible, siempre hay que incorporar una consideración sobre la capacidad de regeneración de cada ecosistema en sus diversas áreas y aspectos. Por otra parte, el crecimiento económico tiende a producir automatismos y a homogeneizar, en orden a simplificar procedimientos y a reducir costos. Por eso es necesaria una ecología económica capaz de obligar a considerar la realidad de manera más amplia. Si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tienen consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. Varios países se rigen con un nivel institucional precario, a costa del sufrimiento de las poblaciones y en beneficio de quienes se lucran con ese estado de cosas. Ecología cultural. Junto con el patrimonio natural hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente amenazado. Por eso, la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura. Muchas formas altamente concentradas de explotación y degradación del medio ambiente no solo pueden acabar con los recursos de sustento local, sino también con capacidades sociales que han permitido un modo de vida que durante mucho tiempo ha otorgado identidad cultural y un sentido de la existencia y de la convivencia. La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la alteración de los ecosistemas. En ese sentido, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en las principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Sin embargo, en diversas partes del mundo son objeto de presiones para que abandonen a sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios, que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. Ecología de la vida cotidiana. Para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana. Y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Es admirable la creatividad y la generosidad de personas y grupos que son capaces de revertir los límites del ambiente, modificando los efectos adversos. La sensación de asfixia producida por la aglomeración en residencias y espacios con alta densidad poblacional se contrastase si se desarrollan relaciones humanas cercanas y cálidas y se crean comunidades. También es cierto que la carencia extrema que vive en algunos ambientes que no poseen armonía, amplitud y posibilidades de integración facilita la aparición de comportamientos inhumanos y la manipulación de las personas por parte de organizaciones criminales. Dada la interrelación entre el espacio y la conducta humana, quienes diseñan edificios, barrios, espacios públicos y ciudades necesitan del aporte de diversas disciplinas que permiten entender los procesos, el simbolismo y los comportamientos.
Es importante que las diferentes partes de una ciudad estén bien integradas y que los habitantes puedan tener una visión en conjunto. Toda intervención en el paisaje urbano o rural debería considerar cómo distintos elementos del lugar conforman un todo que es percibido por los habitantes como un cuadro coherente. Por esta misma razón, tanto en el ambiente urbano como el rural conviene preservar algunos lugares donde se eviten inconvenientes humanas que los modifiquen constantemente. La falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, porque los presupuestos estatales solo suelen cubrir una pequeña parte de la demanda. Si en un lugar ya se han desarrollado conglomerados caóticos de casas precarias, se trata sobre todo de urbanizar esos barrios. En las ciudades circulan muchos automóviles utilizados por una o dos personas, con lo cual el tránsito se hace complicado. Muchos especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el transporte público, pero algunas medidas necesarias difícilmente serían aceptadas por la sociedad, sin una mejora sustancial de este transporte. El reconocimiento de la dignidad peculiar del ser humano muchas veces contrasta con la vida caótica que deben llevar las personas en nuestras ciudades, pero esto no debería hacer perder de vista el estado de abandono y olvido que sufren también algunos habitantes de zonas rurales, donde no llegan los servicios esenciales. Además, la ecología humana implica también la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza. Como decía Benedicto XVI, que existe una ecología del hombre, porque también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. En esta línea, cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. El principio del bien común. La ecología integral es inseparable de la noción del bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posibles a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. También reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando el principio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especialmente la familia, como la célula básica de la sociedad. Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violación. Toda sociedad, y en ella de manera especial el Estado, tiene la obligación de defender y promover el bien común. En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad, en una opción preferencial por los más pobres. Esta opción implica sacar las consecuencias del destino común de los bienes de la tierra, pero exige contemplar ante todo la inmensa dignidad del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes. Basta mirar la realidad para entender que esta opción hoy es una exigencia ética fundamental para la realización efectiva del bien común. Capítulo 5. Justicia entre las generaciones. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. Y no estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Los obispos de Portugal han exhortado a asumir este deber de justicia. El ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores, lo cual nos lleva a otros cuestionamientos muy directos.
¿Por qué pasamos por este mundo? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. La dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro ético y cultural que acompaña el deterioro ecológico.